internamente para mantener su temperatura corporal. ¿Qué tiene? Y esto que provoca, tienden a permanecer constante independientemente del medio interno, y es lo que nosotros llamamos temperatura, ¿no? Temperatura corporal. En el caso de los ectotermos, dependen principalmente de la fuente de calor externa, y su temperatura corporal cambia con la temperatura del medio ambiente. Por eso es que en el caso de los animales acuáticos también necesitamos que esas aguas donde ellos se desempeñan, donde ellos viven, estén a una temperatura que sea compatible con la vida, porque los ectotermos dependen principalmente de fuentes de calor externa y su temperatura corporal de ellos cambia de acuerdo a la temperatura del medio ambiente, ¿no? Eso un poquito cuando hablamos de la clasificación basada en la fuente de calor corporal y de las características propias de cada especie con la que ustedes van a trabajar, todo con el único fin de conservar el calor y evitar cambios. Conservar si hace frío, ¿no? Y si hace calor, tratar de regular por medio del jadeo y la sudoración para mantener el mecanismo homeostático de termorregulación. Esto nos da como resultado dos alteraciones de la termorregulación, dos extremos de esa balanza, si bien se van hacia un lado o hacia el otro, de que la hipotermia es la disminución de la temperatura por debajo de 35,5 de forma general, y este grado va a variar de acuerdo a la especie. Por eso podemos hablar de esta temperatura si hablamos de humanos. Si ustedes tienen y van a trabajar con animales menores, tienen que aprenderse sus valores de referencia. Por eso, para esta asignatura, por lo menos quiero que se aprendan de canino, anótenselo: canino, felino, bovino y equino, que son con las especies con las que uno más trabaja, ¿no? En el caso de la... cuando hablamos de hipotermia, un shock es el descenso nocivo de la temperatura, siendo un parámetro de mortalidad. Yo les contaba de ese casito del pincher que llegó con hipotermia y se centraron más en tomar la muestra porque lo vieron decaído que en calentar a ese animal, y en los consultorios hay aire. Entonces ese animal, hasta que nos pidieron ayuda para tomar la muestra y fuimos a tomarle, cuando llegamos ya estaba en lo último, ¿no? Ese animal estaba totalmente frío. Entonces, fíjense, primero dan asistencia a su paciente antes de tomar cualquier estudio. Si no está en condiciones, mejor estabilizarlo y después tomamos nuestras muestras, ¿no? Para mandar al laboratorio. Estos cambios de temperatura, de esos descensos por debajo de lo aceptable, van a ocasionar taquicardia, afectando de forma indirecta al hígado, miocardio también y los riñones, ¿no? Eso sería en el caso de la hipotermia. El caso de la hipertermia, que es cuando se aumenta la temperatura por arriba del valor de referencia máximo, se denomina hipertermia el trastorno de la regulación debido a una elevación de la temperatura que sobrepasa la capacidad de los mecanismos termorreguladores. Cualquiera de ellos, sea el aumento o la disminución, está sobrepasando la capacidad que tienen estos mecanismos de termorregular esos cambios bruscos de temperatura. Pero para que ustedes hablen de lo que es hipotermia y hipertermia, ustedes tienen que saberse el valor de referencia de acuerdo a la especie con la que trabajen, porque quizás ustedes toman temperatura 38 y para una especie sería fiebre y para otro sería un valor todavía normal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda ustedes de temperatura? El primer mecanismo homeostático. No. Bien, joven. Vamos al segundo. El segundo mecanismo homeostático es la concentración de sal y agua. Cuando hablamos de la concentración de sal y agua, ustedes tienen que aprenderse el concepto. ¿Qué es osmorregulación? La osmorregulación controla las concentraciones de soluto y quiere decir que donde haya mayor cantidad de partículas disueltas se tendrá una mayor osmolaridad.
¿Por qué? Porque está regulada por la concentración de solutos que haya en un medio acuoso. Es por eso que el agua se moverá de las regiones de menor concentración a las regiones de mayor concentración hasta alcanzar el equilibrio. Por eso yo tengo un líquido intra y extracelular. Por eso me permite estos conocimientos poder decir si ese paciente debe ser hidratado con tantos ml de suero o no hubo una buena hidratación y ese paciente termina con déficit de líquido que no se haya administrado la cantidad necesaria. Ustedes ya van a llevar emergencia quizás en el próximo o en quinto semestre, donde van a empezar a hacer cálculos de suero, ¿no? De acuerdo al porcentaje de deshidratación que tenga su paciente. Fíjense, el agua se moverá de las regiones donde haya menor a mayor concentración. A eso nosotros vamos a ver qué terminología le damos cuando está bajo o cuando está alto, con el único fin de evitar estados demasiado diluidos o demasiado concentrados. Hasta aquí hemos visto el concepto de osmorregulación y casado a este concepto va el concepto de presión osmótica. La presión osmótica, por lo tanto, se define como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto del solvente. El flujo neto del solvente es el agua a través de la membrana semipermeable. Gracias a esta presión osmótica puede haber esa balanza entre los solutos que hay dentro de la célula y los solutos que hay fuera. Esto depende del número de partículas en disolución, siendo una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos corporales. La cantidad de solutos que hay dentro y fuera es esencial para mantener esa armonía. Para poder ustedes hablar de un mecanismo homeostático compensado en las concentraciones de sal y agua. Y yo les decía que ya si ustedes entienden estos dos conceptos, van a poder pasar a la siguiente diapositiva y hablar de hipotónico, hipertónico e isotónico. Con esa imagen que ustedes tienen y también está abajo para que se ayuden, vamos a empezar a hacer la participación en clase y yo voy a nombrar para que me digan qué les está diciendo esa imagen. Flores, Virginia, ¿está? ¿No está Flores, Virginia? Acabo de ingresar, doctora. Anagua. Angulo. Doctora, presente. Angulo, ¿qué entiende usted con esa imagen que ve ahí? Ya en la primera imagen puedo ver, ¿no?, que hay dos diferentes líquidos, que uno tiene menor densidad que otro, ¿no? En la segunda imagen, por eso es que cambia, en este caso, el glóbulo, parece que es. Ya, es un glóbulo. Y en el tercero ya se ve, en este caso, que como estamos hablando de, en este caso, el líquido que es el agua, ya no tiene densidad. Bien, cuando hablamos de el primer concepto, osmorregulación, Choque, Mamani, Araceli, ¿está? Sí, doctora. ¿Qué entiende por osmorregulación? Es lo que controla la concentración de solutos, se podría decir.
Ya la osmorregulación está representada por la concentración de soluto. Bien. Y tiene aquí acompañada al solvente. El solvente es el agua. Y la presión osmótica, ¿qué sería, Hoyos? Sí, doctora. ¿Qué sería entonces la presión osmótica? La presión osmótica es como la presión que se ejerce sobre la membrana semipermeable. Ya. ¿Qué Por más? eso yo recuerdo que en bioquímica avanzamos en las soluciones hipotónica, isotónica y hipertónica, donde la hipotónica era en menor concentración de las sales, la iso era igual y la hiper era mayor concentración. Bien, fíjense, esto le va a permitir justamente poder entender esta imagen, donde lo que nosotros tenemos es, lo ideal sería estar así, ¿no? En un medio isotónico, como ven en esta imagen de aquí. Tanto en el medio extra e intracelular está la membrana sin movimiento neto de agua, porque las partículas y el solvente, los solutos y los solventes están emparejados. Y aquí tengo, siempre hay la balanza y hacia un lado y hacia el otro, lo que tiene menos o lo que tiene en exceso. Cuando hablamos de un medio hipertónico, y pueden guiarse ustedes por esta imagencita, aquí ven como una uva pasa, ¿no? Y las uvas pasa o las frutas secas tienen menos contenido de agua. Ese mismo ejemplo lo pueden llevar a cabo ustedes aquí. Porque aquí, si ustedes se fijan, dice extracelular, movimiento neto del agua al medio extracelular, quiere decir que pierde agua en su medio interno porque contiene mayor cantidad de soluto. Y la siguiente sería hipotónico, y lo pueden ver aquí comparado con este glóbulo rojo, una celulita mucho más hinchada, es como un globito lleno de agua. Aquí pasa el efecto contrario, movimiento neto del agua al interior de la célula tiene mayor concentración de soluto, de solvente que de soluto, y esa célula va a empezar a hincharse. Entonces, estos ya serían dos puntos o polos opuestos de lo que debe haber de forma armónica un estado homeostático regulado por el paciente. Y esto les va a servir a ustedes, han visto en bioquímica la primera parte. Con ese conocimiento vamos a hablar de concentraciones de solutos y agua en fisiología y van a aplicarlo en emergencia o urgencia médica, donde ya ustedes van a sacar cálculos de suero que deben colocarle a un paciente para evitar que quede subhidratado, que no haya llegado a hidratarse por completo, o sobrehidratado, donde tienen encharcamiento porque ustedes no calcularon y dieron demasiada cantidad de solución fisiológica. ¿Le van entendiendo a la concentración de solutos y solventes o de solutos y agua? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Ahora, si me entienden, yo les voy a ir preguntando. Garnica. Pasó la diapositiva. Está, ¿no? Ven esta celulita amarilla con naranja. ¿Están viendo eso? Sí, doctora. Bien. Garnica. Sí, se ve, doctora. Observa el siguiente esquema, dice la imagen. Mínima o nula ingesta de agua, aumento de concentración de sal en un medio intracelular, deshidratación de la célula. Elevada ingesta de agua, disminución de concentración de sal en el medio intracelular, sobrehidratación de la célula. Ninguno de los dos extremos es el ideal, siempre tiene que haber un equilibrio. Y yo les pregunto ahí, ¿no? Justamente aquí ya sale la respuesta, le voy a dar la presentación para que ustedes se guíen. Ahí no sale las letras rojas, ¿no?
Sale, doctor. ¿Sale? Bien, entonces se lo voy a explicar porque nada sirve porque ya tiene la respuesta ahí usted. La pregunta era, ¿cuál de los medios extracelulares es hipotónico y cuál es hipertónico? La respuesta era, el medio de la célula D es hipotónico y el medio de la célula B es hipertónico. Bien, ¿por qué es hipertónico? Dorado, ¿está? Sí, doctor. ¿Por qué es hipertónico el de la célula B y por qué es hipotónico el de la célula D? Porque se ve que es en la D, se ve que hay un aumento de los puntitos y en la D también se ve que hay un aumento de las células, se puede decir, el crecimiento. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Dónde hubo más agua? ¿En la D o en la B? En la D. ¿Están de acuerdo? No, al revés. Sí, doctor. Sí, doctora. No. Porque el otro es... En la D hay un aumento de agua. No, aquí estos puntitos que usted dice es la concentración de soluto y aquí a mayor concentración de solvente de agua la célula se va a hinchar, se va a llenar más de lo que debería de líquido. Vámonos a esta otra imagen. ¿Por qué ocurre ósmosis en los esquemas? ¿Cuál es el movimiento del agua a través de las membranas? Es la pregunta, ¿no? La respuesta, existe ósmosis por la diferencia de concentraciones de agua en los medios. La dirección del agua, en el caso de la B, sale de la célula y en el caso de la D, ingresa más agua de lo que debería dentro de la célula. Hasta aquí, ¿le van entendiendo lo que es ósmosis y presión osmótica? ¿Puedo volver a explicar? Bien. Aquí ya su compañera dijo, para ella un medio hipotónico es este de la D y un medio hipertónico es el de la B, porque aquí estos puntitos me indican que hay mayor concentración de soluto, de sales, y que por lo tanto hay esta relación, volvemos a la ósmosis, controla la concentración de solutos, dependiendo estos solutos se moverán de la cantidad de solvente que tengan. Aquí tienen más solutos y menos agua, por lo tanto esa célula se va a deshidratar. Y aquí hay menos solutos, hay más agua, por lo tanto esa célula se va a hinchar o va a haber un encharcamiento de la célula. Si ustedes entendieron esta parte, cuando yo les pregunto, ¿por qué ocurre la ósmosis en cualquiera de estos dos? ¿Y cuál es el movimiento del agua en esas dos, tanto en la B y en la D? ¿Cómo me responderían ustedes? Por ejemplo, en la B, el movimiento va desde del agua, dado que vemos que hay mayor concentración de soluto en el medio, entonces el agua que está dentro de la célula va a ir hacia afuera para poder mantener el equilibrio. Y en el D, al haber menos, se introduce, digamos, ¿no? Hacia adentro de la célula. Bien, porque estamos cumpliendo esta norma, este concepto de osmorregulación y presión osmótica. Por eso aquí les pongo, no existe ósmosis por la diferencia de concentración de agua en los medios, por lo tanto, si hay variación de concentración de agua, también va a haber mayor o va a haber variación de concentración de solutos. ¿Me van entendiendo? Sí, no. Sí, doctora. Bien, joven. Vamos a descansar 15 minutitos y continuamos ya en nuestra última hora de clase. Bien. Bien, vayan a tomar agua, a estirarse un poquito.